estar acá y como siempre nuestra sugerencia es vamos a tomar nota, apuntes de lo que estamos compartiendo, esta literatura importante. Este libro está bien interesante. Quedamos ayer en la página 71. Vamos a iniciar. Eh, Sandrita, ¿quiere leer conmigo? Ok, voy a compartir acá el PDF, página 71. Ok, estamos listos. Cuando quieras, Sandra. Perfecto, muchas gracias. Sin embargo, en vez de enfatizar la manera en que la gente produce su desdicha, pasemos a la fórmula para poner fin a ese proceso generador de desgracia. Baste decir que nosotros producimos nuestra propia desdicha teniendo pensamientos de infelicidad y mediante las actitudes que asumimos, como la negativa sensación de que todo va a salir mal o de que los demás no merecen lo que tienen, mientras que nosotros no recibimos lo que merecemos. También nos causa desdicha impregnando nuestra conciencia de rencor, odio y mala voluntad. El proceso generador de infortunios hace uso siempre de los ingredientes del temor y la preocupación. Cada uno de estos temas se trata en otras partes de este libro. Aquí quiero subrayar nada más que una enorme porción de la infelicidad del individuo promedio es de creación propia. ¿Qué debemos hacer entonces para reducir felicidad en lugar de infelicidad? Un incidente ocurrió en uno de mis viajes en tren. Podría ofrecer una respuesta. Una mañana en un antiguo tren, media docena de hombres nos afeitábamos en el baño. Como suele suceder en esos espacios estrechos y abarrotados, luego de haber pasado una noche en el tren, ningún miembro de ese grupo de desconocidos estaba de buen humor y apenas se hablaba soltando medias palabras. De repente llegó un individuo que exhibía una amplia sonrisa. Nos saludó a todos con un animado buenos días y recibió a cambio gruñidos poco entusiastas. Mientras se rasuraba, tatareaba, quizás sin darse cuenta, una melodía alegre, lo que sacó de quicio a algunos de los presentes. Por fin, uno de nosotros dijo, no sin sarcasmo: qué contento está usted esta mañana. ¿A qué se debe tanta alegría? A que tengo por costumbre ser feliz, respondió aquel hombre. Eso fue lo único que dijo, pero estoy seguro de que todos los que estábamos ahí bajamos de ese tren llevando en nuestra mente esas deslumbrantes palabras. Tengo por costumbre ser feliz. Esa frase es en realidad muy profunda, porque resulta indudable que nuestra felicidad o desdicha depende en alto grado de los hábitos mentales que cultivemos. Esa colección clásica de sabios adagios, conocida como el libro de Proverbios, nos dice que el de corazón contento tiene un banquete continuo, Proverbios 15:15. En otras palabras, cultiva un corazón alegre, es decir, si desarrollas el ámbito de la felicidad, la vida será una fiesta incesante, lo que equivale a decir que disfrutarás de ella todos los días. Del hábito de la felicidad se desprende una vida alegre. Y como somos capaces de cultivar hábitos, también lo somos de crear nuestra dicha. El hábito de la felicidad se desarrolla practicando pensamientos alegres. Haz una lista de pensamientos alegres y recógela en tu mente, recórrela en tu mente varias veces al día. Si un pensamiento de infelicidad entrara en tu cabeza, atájalo al instante, espánsalo de manera consciente y sustitúyelo por uno de felicidad.
Cada mañana, antes de levantarte, relájate en tu cama e introduce deliberadamente en tu conciencia pensamientos alegres. Pasa por tu mente imágenes de cada una de las experiencias afortunadas que esperas tener durante el día. Saborea ese regocijo. Estos pensamientos se traducirán en hechos. No digas que las cosas no marcharán bien ese día. Con solo decirlo, contribuyes a que sea así. Te atraerás entonces todos los factores de la tristeza, grandes y pequeños, y terminarás preguntándote, ¿por qué todas las cosas me salen mal? ¿Qué pasa con todo? La razón podría ser estrictamente lo que piensas al iniciar cada día. Prueba mañana este plan. Cuando te levantes, repite 3 veces en voz alta la siguiente frase. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118:24. Aunque personalízala. Me gozaré y alegraré en él. Repítela en voz fuerte y clara y en tono y énfasis positivos. Esta máxima procede de la Biblia, por supuesto, y es buena para remediar la desdicha. Si la repites 3 veces antes de desayunar y meditas en su significado, establecerás el carácter del día, pues lo empezarás con una psicología de felicidad. Mientras te vistes, afeites o desayunas, haz en voz altos comentarios como estos. Creo que hoy será un día espléndido. Estoy seguro de que podré resolver todos los problemas que se me presenten. Me siento bien en lo físico, mental y emocional. Es maravilloso estar vivo. Agradezco todo lo que he tenido, todo lo que tengo ahora y todo lo que tendré. Nada va a venirse abajo. Dios está aquí, está conmigo y verá por mí. Le doy las gracias por todo lo bueno que he recibido. Hace tiempo conocí a un tipo pesimista que siempre le decía a su esposa en el desayuno, este será otro mal día. No lo creía, pero curiosamente estaba convencido de que si decía que el día iba a ser malo, era muy probable que fuera bueno. Sin embargo, las cosas no resultaron así, lo cual no es de sorprender, porque si visualizas y afirmas una consecuencia desafortunada, tenderás a crearla. Si por el contrario, cada mañana afirmas que tus actos tendrán buenas consecuencias, te sorprenderá confirmar que las cosas son así con demasiada frecuencia. No obstante, no basta con aplicar a tu mente una terapia de afirmaciones tan acertada como las que acabo de proponer a lo largo del día. Debes basar también tus acciones y actitudes en los principios fundamentales de una vida feliz. Uno de los principios más simples e importantes es el del amor humano y la buena voluntad. Una expresión sincera de bondad y compasión es capaz de producir una dicha inmensa. El doctor Samuel Schumacher, quien me honra con su amistad, escribió un emotivo relato sobre un amigo mutuo, Ralston Young, el famoso maletero número 42 de la Grand Central Station de Nueva York. Ralston se gana la vida cargando maletas, aunque su verdadero trabajo es vivir el espíritu de Cristo como empleado de una de las estaciones de trenes más agitadas del mundo. Mientras lleva las valijas de una persona, intenta compartir con ella un poco de camaradería cristiana. Lo observa con atención para saber si puede comunicarle valor y esperanza, algo para lo que es especialmente hábil. Un día, por ejemplo, se le pidió conducir a una anciana hasta su tren. Como ella iba en una silla de ruedas, la bajó por el elevador. Al abordar vio que había lágrimas en los ojos de la dama. Mientras el elevador descendía,
Ralston cerró los ojos y le preguntó al señor cómo podía ayudar a esa mujer y él le dio una idea. Cuando la bajó del ascensor le dijo con una sonrisa: disculpe mi atrevimiento, señora, pero debo decir que el sombrero que trae puesto es precioso. Ella le volvió y respondió: gracias. Y podría añadir, continuó él, que su vestido también es muy bonito. Siendo mujer, esto halagó a la anciana y aunque no se sentía bien, se animó y preguntó: ¿por qué me hace estos cumplidos? Es muy amable. Bueno, respondió él, lo que pasa es que vi que estaba triste. La vi llorar y le pregunté al señor cómo podría ayudarle. Él me dijo: háblele de su sombrero. La mención del vestido, agregó, fue idea mía. Ralston y el señor supieron juntos cómo distraer a una mujer de sus dificultades. ¿No se siente bien?, inquirió él. No, contestó la anciana. Tengo dolor todo el tiempo. A veces creo que no podré soportarlo. ¿Sabe usted lo que significa sentir dolor? Ralston tenía una respuesta para eso. Sí, señora. Hace tiempo perdí un ojo y me duele de día y de noche como si me hubieran errado. Pero, repuso ella, parece feliz. ¿Cómo lo consigue? Él contestó mientras la llevaba hasta el asiento en el tren. Rezando, señora, rezando. ¿Le basta con rezar para dejar de sentir dolor?, preguntó ella con voz baja. No siempre, respondió Ralston, pero eso me ayuda a vencerlo o reducirlo. Así que rece siempre, señora. Yo rezaré por usted. Habiendo dejado de llorar para ese momento, ella volteó con una sonrisa encantadora, lo tomó de la mano y le dijo: usted me ha hecho mucho bien. Un año más tarde, una noche, Ralston Young fue voceado por el sistema de sonido de la Grand Central Station para que se presentara en el módulo de información, donde se encontró con una joven que le dijo: le traigo un mensaje del más allá. Antes de morir, mi madre me pidió que lo buscara y le dijera lo mucho que la ayudó hace un año, cuando la llevó a su tren en su silla de ruedas. Ella lo recordará siempre, aún en la eternidad, porque usted fue muy amable, comprensivo y atento. La joven rompió a llorar acongojada. Ralston la observó en silencio y dijo: no llore, señorita, en realidad debería hacer una oración de acción de gracias. Sorprendida, la chica preguntó: ¿por qué habría de hacer eso? Porque, dijo él, muchas personas han quedado huérfanas más jóvenes que usted. Usted tuvo a su madre mucho tiempo y la tendrá siempre. Algún día volverá a verla. Está cerca de usted ahora y lo estará en todo momento. Tal vez está con nosotros en este instante mientras hablamos. Las lágrimas y sollozos de la joven terminaron. La bondad de Ralston tuvo en la hija el mismo efecto que en la madre. En esa enorme estación que cada día atraviesan miles de personas, ambos sintieron la presencia de quien había inspirado en ese maletero ejemplar el deseo de propagar amor. Donde hay amor, dijo Tolstoy, está Dios. Y podríamos añadir que donde están Dios y el amor, hay felicidad. Así, un principio práctico para crear felicidad es practicar el amor. Un hombre que está siempre muy contento es mi amigo H.C. Matter, quien con su igualmente feliz esposa Mary viaja por todo Estados Unidos como parte de su trabajo. Él lleva en todo momento consigo una singular tarjeta de presentación
al reverso de la cual está impresa la filosofía que les ha dado alegría a su esposa y a él y a cientos de individuos más que han tenido la suerte de sentir el impacto de su personalidad. La tarjeta reza como sigue. He aquí el camino de la felicidad. Mantén tu corazón libre de odio y tu mente de preocupaciones. Vive con sencillez, espera poco y da mucho. Llena tu vida de amor, irradia luz. Olvídate de ti mismo y piensa en los demás. Trátalos como quieres que te traten. Prueba esto una semana y te sorprenderás. Al leer esas palabras quizás pienses, esto no es nada nuevo y tienes razón si nunca has intentado aplicarlo. Pero si lo pones en práctica, descubrirás que es el método más novedoso, fresco y admirable que tener una vida feliz y exitosa. ¿De qué sirve haber conocido esos principios toda la vida si no lo has empleado jamás? Esta ineficiencia es trágica. Que un hombre haya vivido en la pobreza teniendo oro a su puerta representa un enfoque poco inteligente de la vida. Esa simple filosofía es el camino a la felicidad. Practica una semana sus principios como sugiere el señor Matter y si no dan felicidad genuina, tu desdicha es ciertamente muy profunda. Claro que para dotar de poder a esos principios de felicidad y hacer que surtan efecto, es necesario cimentarlos en una mente dinámica. Ni siquiera con firmes propósitos espirituales obtendrás buenos resultados si no están imbutidos de poder espiritual. Cuando uno experimenta un cambio dinámico interior, el éxito de las ideas generadoras de felicidad está garantizado. Si aplicas principios espirituales, por torpemente que lo hagas, experimentarás poco a poco un poder espiritual interior. Puedo asegurarte que esto te procurará la mayor descarga de felicidad que hayas tenido en tu vida. Y esa felicidad será permanente mientras lleves una vida centrada en Dios. En mis viajes por Estados Unidos me he encontrado con un creciente número de individuos muy felices. Se trata de personas que han practicado las técnicas que se describen en este volumen, pero yo mismo he presentado en otros libros, escritos y charlas y que otros autores y oradores han transmitido a sujetos receptivos. Es asombroso que la gente pueda ser tan feliz por medio de una experiencia interior de cambio espiritual. Hoy tienen esa experiencia personas de todas partes. De hecho, este es ya uno de los fenómenos más populares de nuestro tiempo y de continuar desarrollándose y extendiéndose, pronto se considerará atrasados y anticuados a quienes no hayan vivido experiencias espirituales. Tener una vida espiritual es lo de hoy. Ignorar esa transformación generadora de felicidad de la que ahora disfrutan tantas personas en todos lados es estar fuera de tono. Hace tiempo, al terminar una conferencia en cierta ciudad, se me acercó un hombre robusto y de buena apariencia. Me palmeó tan fuerte el hombro que casi me tira al suelo. Doctor, dijo con voz retumbante, ¿nos haría el favor de sumarse a nosotros? Haremos una gran fiesta en casa de los Smith y nos daría mucho gusto que usted estuviera presente. Será un festejo extraordinario que no se debería perder. Fue así como formuló una enjundiosa invitación. Pero resultaba obvio que ese no era un evento apropiado para un predicador y titubeé. Para no cortarle las alas a todos, comencé a poner pretextos. Ni pensarlo, dijo mi amigo, será una fiesta muy indicada para usted y le sorprenderá. Venga con nosotros, le complacerá. ¿Cómo no tiene usted una idea? De modo que cedí y marché en compañía de ese individuo optimista y chispeante.
Sin duda una de las personalidades más contagiosas con las que me había topado en mucho tiempo. Pronto llegamos a una gran casa oculta entre los árboles y con una amplia entrada hasta la puerta. El ruido que salía de las ventanas delataba que ahí se desarrollaba una gran fiesta y me pregunté en qué había ido a meterme. Tras emitir un grito estridente, mi anfitrión me arrastró a la sala, donde estreché incontables manos mientras él me presentaba numerosas personas eufóricas que componían un grupo alegre y jubiloso. Miré a mi alrededor en busca de una barra, pero no encontré ninguna. Lo único que se servía era café, jugo de frutas, ginger ale, sándwich y helado, aunque en abundancia. Seguro estas personas estuvieron en alguna parte antes de llegar aquí, le comenté a mi amigo. Esto le intrigó y me dijo, ¿estuvieron en alguna parte? Usted no entiende. En efecto, tienen un espíritu muy alegre, pero no porque hayan tomado bebidas espirituosas como para mi sorpresa usted parece creer, dijo. ¿No se da cuenta de qué es lo que tiene tan contento a este grupo? Ha sido renovado espiritualmente, recibió algo, fue librado de sí mismo, ha descubierto a Dios como una realidad viviente, auténtica y vigorosa. Sí, agregó, tiene un espíritu muy alegre, pero no ha salido de ninguna botella, habita en su corazón. Entonces comprendí, aquellas no eran personas tristes e insufribles, eran los líderes de esa ciudad, hombres de negocios, abogados, médicos, maestros, personas de sociedad y muchas otras de condición humilde, y la estaban pasando de maravilla en un festejo en el que hablaban de Dios del modo más natural que quepa imaginar. Conversaban entre sí de los cambios producidos en su existencia por la revitalización de su poder espiritual. Quienes tienen la ingenua noción de que cuando es de religión es imposible reír y estar alegre, deberían haber estado en esa fiesta. Salí de ella con un versículo bíblico dándome vueltas en la cabeza. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Esa fue la luz que vi en los rostros de aquellas personas felices. Era una luz interior que se reflejaba en sus caras y que procedía de una efervescencia espiritual que ellas habían hecho suya. Vida significa vitalidad, y era obvio que esa gente recibía su vitalidad de Dios. Habían descubierto el poder que da origen a la dicha. Este no es un incidente aislado. Me atrevo a afirmar que si buscas bien en tu comunidad, encontrarás muchas personas iguales a las que acabo de describir. Si no las encuentras ahí, en la Marvel Collegiate Church de Nueva York, las encontrarás a montones. Tú puedes beneficiarte de ese mismo espíritu si lees este libro y aplicas sus principios. Cree en lo que dice esta obra, porque es verdad. Si más tarde trabajas en las sugerencias prácticas que contiene, tendrás la experiencia espiritual de que se deriva esa clase de alegría. Lo que sé, porque muchas personas a las que ya me he referido y a las que me referiré en capítulos posteriores, obtuvieron en ese modo una nueva fuerza vital. Y una vez que cambies por dentro, no creerás infelicidad, sino una felicidad de tal tipo y carácter que te preguntarás si vives aún en el mismo mundo. En efecto, el mundo no será el mismo, porque tú no lo eres. Y lo que eres determina dónde vives. Cuando cambias, tu mundo cambia también. Si la felicidad está determinada por nuestros pensamientos, es indispensable que ahuyenten los que contribuyeron a la depresión y al desánimo.
Esto se hace primero tomando la decisión de hacerlo. Segundo, utilizando una técnica simple que le sugiere a un hombre que le sugerí a un hombre de negocios. Lo conocí en una comida. Rara vez he visto tanto pesimismo como el que emanaba él. Su conversación había sido deprimente en extremo si hubiera permitido que me afectara. Exudaba desaliento. Al oírlo hablar, se había creído que todo estaba condenado al desastre. Ese hombre estaba exhausto, desde luego. Problemas acumulados agobiaban su mente, la que buscaba liberarse alejándose de un mundo que sobrepasa su raquítica energía. Su principal problema era un patrón de pensamientos depresivos. Necesitaba una infusión de luz y de fe. Así que le dije, no sin cierta dosis de atrevimiento. Si quieres sentirte mejor y dejar ese desánimo, puedo darle algo mejor que le ayudará. ¿Qué podría hacer usted? Resopló. ¿Acaso hace milagros? No, contesté, pero puedo ponerlo en contacto con alguien que sí los hace, que acabará con su infelicidad y le dará una nueva visión de la vida. Hablo en serio, concluí y nos separamos. Todo indica que desperté su curiosidad, porque más tarde se puso en contacto conmigo y le regalé un librito mío titulado Touch Conditiones, con 40 pensamientos generadores de salud y felicidad. Puesto que se trata de un libro de bolsillo, le sugerí que lo llevara consigo para que lo consultara fácilmente durante 40 días. E introdujera en su mente uno de esos pensamientos. Asimismo, le sugerí que los aprendiera de memoria con objeto de que disolviera en su conciencia y que visualizara cada uno en su mente como una influencia calmante y curativa. Le aseguré que si seguía este plan, esos pensamientos de salud lo librarían de las enfermizas ideas que consumían su dicha, energía y capacidad creativa. Esta noción le pareció al principio muy extraña y tenía sus dudas, pero siguió mis instrucciones. 3 semanas después me llamó por teléfono y exclamó: vaya que esto da resultado, es maravilloso. Me hizo reaccionar a algo que creía imposible. Él todavía reacciona hasta hoy y es una persona muy feliz. Esto se debe a que aprendió a conducir el poder con el cual crear su propia felicidad. Luego comentó que el primer obstáculo mental al que debió hacerse frente fue que no admitía que pese a su desalentador de su desdicha, se complacía en sus pensamientos de autocompasión y autocastigo. Sabía que esos pensamientos enfermizos eran la causa de las tribulaciones, pero no podía hacer el esfuerzo requerido para cambiar más allá de desear. Cuando, como se le instruyó, empezó a insertar sistemáticamente sanos pensamientos espirituales en su mente, primero anheló una vida nueva. Después entendió la emotiva verdad de que podría alcanzarla y finalmente comprobó con más emotividad aún que la obtenía. El resultado fue que al cabo de 3 semanas de un proceso de superación personal, sobre él estalló una dicha nueva. Hoy existen en Estados Unidos numerosos grupos de personas que han descubierto el camino a la felicidad. Si en cada ciudad, pueblo y aldea hubiera al menos un grupo de esa índole, la vida de ese país cambiaría en poco tiempo. ¿A qué clase de grupo me refiero? Permítasmelo explicarlo. Tras impartir una charla en una ciudad del oeste, una noche volví tarde a mi hotel. Quería dormir un poco porque a la mañana siguiente tendría que levantarme a las 5:30 para tomar un avión.
Mientras me preparaba para acostarme, sonó el teléfono y una señora me dijo, en mi casa hay 50 personas que lo esperan. Le expliqué que no podía ir debido a la temprana hora de mi inminente partida. Caramba, exclamó. Dos señoras ya salieron a recogerlo. Hemos orado por usted y queremos que venga a orar con nosotros antes de que se marche. Para mi fortuna, fui con ellos, pese a que dormía muy poco esa noche. Llegaron por mí un par de exalcohólicos que habían sido curados por el poder de la fe. Eran dos tipos de los más alegres y simpáticos que quepa imaginar. La casa a la que me condujeron estaba repleta. Había gente sentada en las escaleras, a las mesas, en el suelo e incluso un sujeto estaba encaramado en el piano de cola. ¿Y qué hacían todos? Celebraron una reunión de oración. Me dijeron que en su ciudad había otros 60 grupos de oración como ese. Nunca había estado en una reunión así. Aquel era todo menos un grupo rígido. Era un conjunto liberado y feliz de personas sinceras que me conmovieron de un modo muy particular. El espíritu en esa sala era de una enorme fuerza edificante. De pronto, el grupo entonó una canción como no había oído jamás. La sala se llenó de un espíritu festivo maravilloso. Una mujer se levantó y vi que tenía aparatos ortopédicos en las piernas. Habló. Me dijeron que no volvería a caminar. ¿Quieren verme hacerlo? Y caminó a ambos lados de la sala. ¿Quién lo hizo? Pregunté. Jesús contestó simplemente. Otra dama de buena apariencia dijo, ¿han visto alguna vez a una víctima de la drogadicción? Yo lo era y fui curada. Ahí estaba ella, una joven recatada, bonita y encantadora, y también dijo, Jesús lo hizo. Los miembros de una pareja que se habían separado me informaron que ya se habían reconciliado y eran más felices que antes. ¿Cómo sucedió esto? Inquirí y respondieron, Jesús lo hizo. Un hombre dijo que había sido víctima del alcohol y arrastrado al fango de la familia a la que obligó a vivir en bayeta, pobreza, mientras él era un fracaso absoluto. Ahora estaba frente a mí con una personalidad fuerte y saludable. Iba a preguntarle cómo lo había conseguido, pero él asintió y dijo, Jesús lo hizo. El grupo entonó entonces una canción, tras de lo cual alguien bajó las luces y todos nos tomamos de la mano para formar un gran círculo. Sentí como si tocara un cable eléctrico. La sala rebosaba energía. Sin duda alguna, yo era ahí la persona menos desarrollada espiritualmente. En ese momento supe que Jesucristo estaba en aquella casa y que esas personas lo habían encontrado. Habían sido tocadas por su poder. Él les había dado una nueva vida, la cual bullía en medio de una efervescencia incontenible. Este es el secreto de la felicidad. Todo lo demás es secundario. Si vives una experiencia así, alcanzarás una felicidad pura y verdadera. Lo mejor que el mundo puede ofrecer. Hagas lo que hagas en la vida, no pases esto por alto. Es lo más importante. Sexto, deja de enfadarte e impacientarte. Muchas personas se complican innecesariamente la vida, desperdiciando su capacidad y energía en disgustos e irritaciones. ¿Alguna vez te has enfadado e impacientado? He aquí una imagen de ti cuando lo haces. La palabra fume, enfadar, significa hervir, echar humo, despedir vapor, estar agitado y angustiado, bullir. La palabra fret, impacientarse, es igualmente descriptiva. Remite a un niño enfermo
que durante la noche lanza enfurruñado algo que fluctúa entre un grito y una queja, interrumpiéndose solo para volver a empezar con una cualidad irritante, fastidiosa y perforadora. Aunque se trata de un término que se aplica especialmente a los niños, describe la reacción emocional de muchos adultos. La Biblia nos recomienda: no te impacientes. Salmo 37:1. Este es un buen consejo para nuestra época. Debemos dejar de enfadarnos e impacientarnos y en cambio apaciguarnos si queremos tener fuerzas suficientes para vivir con eficacia. ¿Cómo podemos hacer esto? Un primer paso es que reduzcas tu ritmo, o al menos el tempo de tu ritmo. No nos damos cuenta de la celeridad en que vivimos ahora o de la rapidez con las que nos conducimos. Muchas personas destruyen su cuerpo a causa de esa premura, pero peor todavía, destrozan también su mente y su alma. Alguien puede vivir tranquilamente en lo físico, pero mantener un alto tempo emocional. Desde ese punto de vista, hasta un inválido podría vivir a un ritmo demasiado intenso. El carácter de nuestros pensamientos determina el paso que seguimos. Cuando la mente se precipita de una actitud febril a otra, se devuelve frenética y el efecto es un estado que borda en lo irascible. Debemos bajar el ritmo de la vida moderna si no queremos sufrir las graves consecuencias de su extenuante sobreestimulación y agitación. Esta estimulación desmedida produce venenos en el cuerpo y crea malestar emocionalmente. Provoca fatiga y una sensación de frustración, de manera que todo nos enfada o irrita, desde nuestras dificultades personales hasta el estado de nuestra nación y del mundo. Si el efecto de ese desasosiego emocional es tan pronunciado en su manifestación física, cuánto más se lo será en esta honda existencia interior de la personalidad conocida como alma. Es imposible tener serenidad de espíritu a un rápido ritmo de vida. Dios no marcha a tal velocidad, no se empeñará en seguirte el paso. Es como si dijera: mantén ese ritmo absurdo si debes hacerlo, y cuando te agotes te ofreceré un remedio. Pero puede volver más próspera tu vida si aminoras el paso ahora, si vives y te mueves poniendo tu ser en mí. Dios procede en forma pausada e imperturbable, con una organización perfecta. El único ritmo al que es prudente vivir es el de Dios. Él hace las cosas, las hace bien y las hace sin prisa. No se enfada ni molesta, es pacífico y por tanto eficiente. Esa misma paz se nos ofrece a nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. En cierto sentido, la actual generación es digna de lástima, sobre todo en las grandes ciudades por efecto de la tensión nerviosa, la intensa agitación y el ruido. Pero ese mal se extiende también a los distritos rurales porque la radio y la televisión transmiten tensiones. Me causó mucha gracia que una anciana, al hablar de esta cuestión, dijera: la vida es tan diaria. Ese comentario dice mucho sobre las presiones, responsabilidades y tensiones de la vida cotidiana. Lo insistente y persistente demanda que esta impone sobre nosotros, que esta persistente demanda que esta impone sobre nosotros nos agobia. Uno se pregunta si esta generación de estadounidenses no está ya tan habituada a la tensión que muchos están en el desafortunado estado de no sentirse a gusto sin ella.
La profunda quietud de los bosques y los valles que también conocido nuestros antepasados es un estado de esas personas ya no, que esas personas ya no acostumbran. El tempo de su vida es tal que en muchos casos no pueden acudir a las fuentes de paz y tranquilidad que el mundo físico ofrece. Una tarde de verano mi esposa y yo fuimos a dar un largo paseo por el bosque. Estábamos alojados en la hermosa Lake Mountain House, situada en uno de los parques naturales más bellos de Estados Unidos, con 30 kilómetros cuadrados de laderas vírgenes en medio de los cuales se despliega un lago como una gema en el bosque. La palabra Monarch significa lago en el cielo. Hace siglos, un gran levantamiento de la corteza terrestre lanzó al cielo esos riscos descomunales. Al salir del, al salir del denso bosque, se llega a una noble promontorio desde donde se dominan valles grandiosos que se extienden entre colinas, cruzados por rocas y tan antiguos como el sol. Estos bosques, montañas y valles constituyen lo que debería ser un retiro garantizado de todas las confusiones de este mundo. Y Sandra, pienso que podemos dejar por ahí. Muchas Perfecto. gracias. Ok. Quedamos para iniciar la página 84. Gracias, Sandra. Ok, familia, saludo hoy a las 20 personas acá conectadas. Tenemos a Graciela allá en la calle, en la batalla. Buen día, Graciela. Bueno, ese final del capítulo anterior me estaba recordando una parábola que aprendí y es la parábola del barco, la parábola del barco. Es que el barco eh, no se hunde por el agua que lo rodea. El barco no se hunde por las olas que lo golpean, sino que el barco se hunde por el agua que entra en él. Entonces nosotros somos como un barco y el barco está hecho para cruzar océanos, ¿sí? Nosotros tenemos una coraza resistente, pero en ocasiones dejamos que entre esa agua en nosotros. Esa agua a la que refiere la parábola es esa negatividad, los malos pensamientos, los malos hábitos, todas esas situaciones negativas. No debemos permitir que eso nos agobie. La vida siempre va a traer circunstancias, situaciones, dificultades, retos, pero, pero no debemos permitir que eso nos ahogue o nos hunda, como en el caso del barco. Hay que, no se puede dejar espacio para este tipo de pensamientos y de cosas. Hay que llenar nuestra mente de positivismo y buscar esa felicidad. El libro nos reitera mucho que la felicidad se encuentra con la oración y yo pienso que cada persona, respetando como siempre sus creencias religiosas, cada que tenemos una dificultad, acudimos a ese ser supremo en el que creemos, pero solo acudimos a él cuando nos vemos realmente en dificultades o situaciones ya apremiantes. Y es triste porque nosotros también en los momentos felices y en las celebraciones debemos recordar a esa presencia divina, a ese ser supremo. Entonces, ahí lo dejo como reflexión. Eh, somos más que un barco, somos fuerza, somos entre barco y submarino, o sea, podemos resistir muchas cosas. Y creo que lo que nosotros venimos practicando acá, toda esta literatura que nos aporta tanto, pues va a fortalecer más esa coraza
que tenemos para enfrentar nuestras vidas. Entonces, sí, pensé mucho en esa parábola mientras Sandra leía todo lo que las personas dejaban que ingresara en sus mentes y los agobiaba. Eh, Fortalecer esa coraza del mal. No sé si alguien quiera compartir algo que haya. Perfecto. Vámonos con Sandra. Sandra, te escuchamos. Muchas gracias. A medida que también iba leyendo, recordaba cuando tuvimos la gran alegría y bendición de poder ir a Medellín, el sábado, cuando era el primer evento con Daniel Ochoa, y en ese momento salimos de nuestro mayorista, salimos con Eliana y salimos con Yelixa, y nos dirigimos a comprar unas aguas que ella tenía que llevar. Y cuando íbamos caminando, que eran a 2 cuadras más o menos larguitas, eh, en un momento determinado íbamos hablando las tres, muy agradable compartiendo. Y cuando volteo a mirar y vi, íbamos pasando por una parte que hay como un parque, y vi un pajarito. Y pues la gran alegría y como diciendo, y para mí han marcado bastante, los pajaritos marcan mucho, una gran diferencia. Y entonces el sentir uno cómo cantaba el pajarito y como que nos miraba. Y entonces nos paramos las tres y lo observamos. Entonces es uno realmente poder apreciar las maravillas que Dios le regala a uno y que en un momento determinado donde nosotras íbamos como con esa alegría, la euforia de que vamos a ir a ese entrenamiento que teníamos con Daniel Ochoa que nos creaba mucha expectativa, pero como de que, ok, hay que hay que disfrutar, hay que relajarnos, hay que llevar con nuestra mente, nuestro corazón, como tan dispuesto para poder aprender. Entonces son maravillas que uno va encontrando en el momento y que como decía ahí, Dios no va apresurado, Dios va a un ritmo bueno y que nosotros debemos es cuando de pronto estamos así, bajar un poquito y la experiencia va a ser más maravillosa. Y recordaba en el momento que también iba leyendo, cuando él hablaba sobre cuando él iba a viajar a las 5:30 de la mañana y que lo llevaron a esa reunión donde había mucha euforia, y no sé por qué en ese momento, debido al comentario que nos hizo John Carlos de la reunión que tuvieron anoche con Marcelo, donde él dijo que era un hombre donde le regaló y compartió sus experiencias, sus vivencias. Entonces como que le relacioné en ese momento con eso, de cómo una persona puede llegar en un momento determinado a impactar y llenar la vida de esas experiencias que se han tenido y que la idea es que ahora se multipliquen y se lleven a más personas. Entonces, de verdad que es maravilloso uno poder encontrar todas esas situaciones. Y algo que también me, me, me movió bastante la fibra fue en el momento cuando el maletero número 42 impactó a esa señora, como con una sola palabra le dio la alegría y la tranquilidad en esos momentos. Y ella se lo manifestó a su hija y como después, un año, ella fue a darle las gracias por algo que había sucedido, que a veces uno no sabe, en un momento determinado toca a uno a alguna persona y con el tiempo va a recibir lo que uno le dio en ese momento de corazón. Entonces era como mi madre siempre me enseñó desde pequeña a dejar las puertas abiertas en todo lado. Esa es una gran enseñanza que mi madre siempre me dijo y creo que es lo que más trato de llevar a todos los días de mi vida, en dejar esas puertas abiertas y como marcar algo de diferencia con una sonrisa, un apretón, algo que marque la diferencia. Muchas gracias.
Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera decirnos algo? Voy a revisar acá el chat. Tenemos mensajes de Nilda Jumbo, desde el sur de Ecuador. Ella nos saluda. Buenos días, bendecido viernes para todos. Muchas gracias, Nilda. Igual para ti, un bendecido día. Noemí, muy buenos días. Excelente fin de semana. Bendiciones a todos. Gracias, Noemí. Igual para ti. Yasmín nos dice, buenos días, hermosa familia. Hay que dejar nuestros pensamientos negativos y arrogantes. Hay que dejarnos Dios guiar les por las personas bendiga. positivas. Un feliz y bendecido día para todos. Ok, Yasmín, ella está desde la ciudad de Medellín, el corregimiento de Santa Elena, que por esos días anda de fiesta con lo de la Feria de las Flores. Gracias, Yasmín. Gracias por tu aporte. Ok, familia, ¿alguien más quiere aportar algo? Si no, recordarles que pues ya hoy viernes tenemos la última fase de este tour de Marcelo Marcena acá en la ciudad de Medellín. Tenemos un entrenamiento hoy a las 5:30 acá en el Mayorista para quien quiera enviar a alguien o pueda participar si está acá en la ciudad de Medellín. Extraordinario. Entonces, como le decía Sandrita, todas estas personas, todos estos líderes que quieren aportar, algo vamos a aprender de ellos, nos llevamos un gran mensaje. Ayer le vi unos tips en presentación espectaculares que me los voy a guardar para mí, para aplicarlos. Entonces, es eso, seguir en el camino, seguir aprendiendo, seguir desarrollándonos como profesionales de la industria para obtener los mejores resultados. Vamos a nuestra foto, familia. La mejor actitud, hoy es viernes, yo les deseo un espectacular fin de semana. A la cuenta de tres, coloquen ahí su emoji, voy a ir con estos globos, a ver. A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Queda espectacular la foto cuando encienden sus cámaras. Perfecto. Lista la foto, familia. Feliz fin de semana. Abran sus micrófonos, pueden despedirse. Bueno, despedida. Feliz día para todos y recuerden sonreír. Tenemos Muchas 3 gracias, mi minutos. fiel John. Usted es nuestro eje, nuestro pilar. Gracias, Dios me lo bendiga. Muchas gracias, mi perla Esperanza. Dios me la bendiga. Muy bonita su lectura y estamos aprendiendo mucho de usted y de todos los líderes. Que Diosito me los bendiga. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Excelente fin de semana. Recuerden, mañana encuentro de liderazgo, 10 a.m. Chao, chao. Dios los bendiga.